Las pasiones no pertenecen a nadie. El amor, sobre todo, es una flor de vida en el jardín de la juventud. Para ligar bien mi leyenda, debí documentarme con personas sensibles, versadas en sentimientos, en las innumerables variaciones de los estilos amorosos. Antes de iniciar mi participación en esta exposición de la obra de Melesio Galván, debo explicar que en mi voz también escucharán palabras de orígenes y tiempos distintos, autores que he seleccionado de acuerdo a ciertos tonos emocionales, algo de los sentimientos que albergan o por las imágenes que en mí despiertan, con la idea de que a su vez esas palabras hablen de lo que yo quisiera decir acerca de algunas de las vivencias humanas que fundamentan el trabajo de Melesio. De sus valores técnico-estéticos, la doctora Lelia Driven ha escrito un valioso ensayo profusamente ilustrado, publicado con el título Melesio, el artista secreto. Aquí solo me referiré a lo que llamo algunas de las vivencias que subyacen en la obra de un amigo. Así, he intencionado este montaje de palabras, que de algún modo contienen ya el recuerdo, el olvido y la imaginación. Por lo anterior digo a quien corresponda: perdonen si tomo sus palabras, pero es que alguien en algún lugar del mundo las vertió en una botella de mezcal y las lanzó a la inmensidad del mar. Crudo y sediento, las hallé una mañana en la playa cuando caminaba, pues no sabía nadar. Irresponsable de felicidad por tan magnífico regalo que ni poetas, buenos bebedores, pudieron encontrar, y en cambio a mí lo entregaba el mar, con ciertas precauciones. Para no incomodar a Poseidón, yo las bebí, después de cometer el sacrilegio de agregarles unas gotas de limón y unos granos de sal. Por lo cual les pido, perdonen la palabra embotellada, perdonen mi paladar, mi garganta y mi barriga, y no esperen que yo vaya a parir un minotauro. Salud. No permitas que mi mano mienta. Tómame. Dentro está el tronco, la raíz, lo que no toca el tiempo sobre esta hermosa tierra, donde todo transita solo instantes. Tómame, llévame de la mano porque temo a lo inmenso e insondable, a la terrible cercanía de todo. He bebido la luminosa lluvia de los astros. Sosténme, pues la embriaguez arrebata mis débiles sentidos, más allá de los días que caen como dorado polen en el caudal inmenso de la vida. La magia de la naturaleza lo envolvía. Al alba vio las surcadas montañas, el color de las cenizas, encima la fundida oscuridad, saturada de violeta, irrumpiendo en un fluido carmín. Aún permanecerían inmersos en la luz naranja día tras día, y antes de que lo notara, año tras año. ¿Para quién, pensó, ese esplendor? ¿Para mí solitario? Aún permanecerá aquí por mucho tiempo después que yo perezca.
Pero no bastaba el encanto de la naturaleza. El paisaje no necesitaba nada excepto glorificación, excepto mensajeros reales que trajeran sus dones. Un hombre con un atributo y un verbo inflexivo. Si solo preciosos robles copiosamente brillaran cuando nuestros bravos estudiantes en un camino sobre el valle pasean y cantan la oda a la alegría. El paisaje no necesitaba nada excepto glorificación, pero no existían mensajeros. Entonces, allí, rodeado de esa poderosa naturaleza, versión volcánica del Jardín de las Delicias, bajo la luz vidriada de la luna, vaporosa, irisada, tenue como un pistilo, indefinible como un vellón de espuma, crujieron los goznes del amanecer, crujieron las anquilosadas coyunturas del mundo. Envuelta en un brillo asfixiante, el alba se erguía con la embriaguez de una humedad desconocida, ante el atónito descubrimiento del amor carnal, primer verdadero conocimiento del cuerpo, el mensajero revelado. El descubrimiento de los placeres carnales en un poblado serrano, habitado por multitud de creencias, prejuicios e intolerancias respecto al cuerpo y su desnudez, contra el libre, consentido disfrute de los placeres sexuales, puede convertir un paraíso natural en un infierno desde el purgatorio del alcohol. Pocas cosas existen más frustrantes que un matrimonio mal avenido, tal como fue el de Melesio y Catalina, encuentro de los cuerpos y desatino del espíritu. Pero el amor fugaz, en el clímax de su intensidad, había fructificado en una niña a la que llamaron Amaranta, nacida en el año 1970. Sin embargo, el primer gran trastorno de su vida aconteció con anterioridad. Fue su ingreso a la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Allí descubriría horizontes sorprendentes en la convivencia con una comunidad rica en la diversidad de personalidades que la componían, en un viaje de descubrimiento e invención, de conocimientos académicos y creativas rebeldías. Los más inquietos se manifestaban contra la imposición de un mexicanismo plástico dogmatizado con la famosa frase de Siqueiros: "No hay más ruta que la nuestra". El orden no resistía el embate de órdenes no autoritarios. La escuela no resistió. Una potente onda de choque sacudió a los profesores haraganes. A los más despiertos les despertó sus antenas y no escatimaron sus conocimientos. En términos generales, podemos decir que a las 4 direcciones del mundo se ponían a la orden del día el respeto a la diversidad sexual, biológica, de pensamiento, religiosa, cultural. Se exigía justicia social, derechos civiles, derechos sociales y libertades incondicionales como la libertad de expresión, libertad sin fronteras. Fue una auténtica revelación abrirse al reconocimiento de la diversidad como un valor y principio vital, cuando uniformizar era una tendencia sin ideología, válida en el capitalismo y en el comunismo. La escuela era el arca del cambio de era, la primera exposición de pintura abstracta, después de más de 60 años de rechazar el género desde su origen como algo maligno para los futuros artistas,
en ese recinto reclamado por pintores, profesores, anclados en estereotipos mexicanistas, se abrió al público forzada por un grupo de estudiantes y marcó un parteaguas. Después, nada volvió a ser lo de antes. Ya no habría formas prohibidas por razones estéticas o políticas, ni rutas ideológicas únicas, ni materiales nobles e innobles, ni conceptos, formatos y disciplinas inamovibles. Los conceptos descubrimiento, inventiva, creatividad, exploración, investigación, fueron adoptados con la idea y el sentimiento de estar librando una especie de guerra cultural contra sistemas anacrónicos, enajenantes e injustos. Los procesos de cambio, gestados en la dinámica del mundo bipolar, alcanzaron momentos estelares con el descubrimiento del ADN y el despegue de la revolución cibernética o del control y la comunicación en el animal y en la máquina. Los Estados Unidos guerreaban en Vietnam, campo de pruebas de armas y métodos de tortura. Estos últimos, adoptados de inmediato por las criminales dictaduras militares en América Latina, y en la civil dictadura perfecta del México de partido hegemónico. En pleno milagro económico y su llamado desarrollo estabilizador, se trataba a los indígenas como un lastre histórico. Tiempos de brutalidad policíaca y militar contra personas y comunidades que se atrevieran a oponerse, disentir, denunciar el uso de la violencia y la corrupción de los gobiernos en turno. Tiempos de una torcida moral de la sociedad religiosa que exaltaba de palabra principios cristianos para negarlos en los hechos cotidianos. Movimientos sociales, políticos, culturales, artísticos, de vida, surgían por todos lados. El movimiento de liberación de la mujer en Europa y los Estados Unidos crecía como un movimiento de liberación sexual que se infiltraba en la vida cotidiana de las capitales del mundo y cuestionaba, retaba directamente desde el seno y la entrepierna familiar la hipocresía de las convenciones morales. Rechazaba la sacralidad de la institución matrimonial. Reclamaba el derecho al placer, a una conducta sexual libre de intromisiones de las iglesias o del Estado. Actualmente, la familia se ha transformado con millones de mujeres a la cabeza y se respetan más las preferencias sexuales. No tardaría en volcarse en sus propias exploraciones, ya individualizadas. En plena exaltación del espíritu y excitación de los sentidos, sus reclamos sensibles se desbordaban. Entonces descubrió a uno, entre los pintores de una tendencia figurativa, integrada por grupos como Nueva Presencia y los interioristas. Uno de personalidad muy distinta a la suya, un estupendo dibujante, extrovertido, provocador, emblemático del rechazo a las imposiciones mexicanistas en el arte. José Luis Cuevas, sin duda. Además, vindicaba el dibujo como obra de arte completa, plena, y también veneraba a José Clemente Orozco. En la escuela, entre protestas de algunos profesores, logramos franquear la entrada a 4 exponentes de lo que llamarían la generación de la ruptura. José Luis Cuevas, uno de ellos, denunció: «He sido amenazado de muerte si me atrevía a venir aquí». Vicente Rojo recordó a Picasso y la frase «El arte es una mentira que nos acerca a la verdad». Manuel Felgueres sostuvo que
Artista es el que crea algo nuevo. Y Matías Geritz habló del arte útil a la comunidad. La de Melesio no fue una elección pensada. Fue una fulminante intuición que resultó en series de aguatintas y línea suficientes para llamar la atención de un conocido y conocedor galerista. Sobre esa primera etapa, larval y nutricia, diría yo, sustentaría los futuros desarrollos de su obra a fuerza de línea, como hilo de Ariadna tendido por oscuros pasadizos para entrar y salir del laberinto del ser individual, del yo y sus monstruos, de la conciencia de un mundo violento y corruptor, pero también del cristalino laberinto del alcohol socializado en el goce y la apertura al mundo. Entretanto, alimentaba su cultura visual en la historia universal de las artes plásticas, con acento en pintores excelentes dibujantes, como Leonardo, Tiziano, Rafael, Durero, Goya, y en el expresionismo, desde Ensor a los alemanes adjetivados como secos y vibrantes, virginales y bárbaros. A Francis Bacon, quien pintaba para no dejarse llevar por un apremiante instinto asesino. También a Leonard Baskin, a Kathy Kollwitz, a Leopoldo Méndez y muchos, muchos más. Su obra iba adquiriendo un trasfondo mental y afectivo, fluctuante entre lo diurno y lo nocturno. La carne, la descomposición, lo mórbido y grotesco, el desgarramiento del cuerpo, pero también el goce y la expresión virtuosa de la línea. La sensibilidad puede ser una peligrosa virtud. El mezcal, según dicen, se va a la cabeza. Cuando eso ocurre, el cerebro ordena a veces, lo mismo que con cualquier otra bebida, que el mezcal no debe constituir un ritual, sino que ha de beberse por botellas. Pero en el mezcal está el principio de esa fuerza divina o demoníaca de México que permanece hasta hoy sin aplacar. Del mismo modo que las bebidas mexicanas han sido calumniadas, así también la amistad de dos personas de capacidad alcohólica similar, que tienen toda la intención de beber hasta el fin y mantenerse lúcidas, una amistad así queda sellada por el alcohol mejor que con ninguna otra cosa. Se convierte en una especie de pacto de sangre. Así escribió un experto en el tema llamado Malcolm Lowry. Salvador Camelo era un joven escritor, mundano, inteligente, seductor y no carente de valor para enfrentar las consecuencias de ejercer su libertad. Estudiaba ciencias políticas y literatura latinoamericana. Amante del talento y la singularidad, fue él el seducido por la sencillez personal de Melesio y los alcances de su sensibilidad artística. Era un tiempo de grandes borracheras colectivas. Pronto se identificarían dentro de un grupo de buenos bebedores. Uno, halagado por la admiración del otro, y a la vez agradecido con él por haberlo inducido a la lectura de una literatura reveladora, deslumbrante y profunda. En el principio fue La magia de 100 años de soledad, uno de los libros que marcarían etapas de su vida creativa y de sus relaciones personales, sobre todas su relación con Salvador. Después, poco a poco, seguirían las tribulaciones del estudiante Torles, el retrato del artista adolescente o las cabezas trocadas.
En algún momento, el fantasmal mundo de Pedro Páramo. Tiempo después, ambos leerían Bajo el volcán. En ellos no cabía el miedo a la libertad. En ningún momento buscaron escandalizar, pero sabían imponerse en una sociedad de afilados prejuicios y, a final de cuentas, entrégate al placer, oh mortal, sin recelos. Nadería es el mundo, y nadería la vida, y nadería esa bóveda de 9 cielos. Amar y beber es cierto, y lo demás, mentira. Fiesta, sexualidad, embriaguez, como un canto goliardo que dice: en la taberna algunos juegan, otros beben, otros más pierden la ropa y otros más viven indiscretamente. Nadie allí teme la muerte, sino todos echan los dados por Baco. 1968 inició el 5 de enero con el movimiento insurreccional llamado la Primavera de Praga, Checoslovaquia, uno de los países sometidos por el Partido Comunista Ruso y sus tanques de guerra. El mismo mes, en Groenlandia, caía un bombardero estadounidense cargado con 4 bombas atómicas, luego de una fallida maniobra. En marzo, la matanza de 500 niños, mujeres y ancianos en My Lai, Vietnam, intensificó el movimiento pacifista. En abril, Martin Luther King fue asesinado en Memphis. En Francia se iniciaban los conflictos que conducirían a la Revuelta de Mayo. La temperatura subía. Veíamos las fotografías de las barricadas en el barrio latino, de las asambleas en las escuelas, y estábamos deslumbrados. La palabra revolución refería a algo tangible. La policía francesa era sometida a un constante acoso. Grupos de estudiantes astutos interceptaban las comunicaciones para conocer sus desplazamientos y órdenes y se comunicaban entre sí con sus propios equipos de radio. Pusimos en receso nuestras diferencias y organizamos reuniones de información, periódicos murales, y Bob Dylan cantaba: vengan senadores, congresistas, por favor, oigan la llamada y no se queden en el umbral. No bloqueen la entrada, porque resultará herido el que se haya opuesto. Hay en el exterior una batalla furibunda. Pronto golpeará sus ventanas y crujirán sus muros, porque los tiempos están cambiando. Vengan padres y madres de alrededor de la tierra y no critiquen lo que no pueden entender. Sus hijos e hijas están fuera de su control. Su viejo camino envejece rápidamente. Por favor, dejen paso a lo nuevo si no pueden echar una mano, porque los tiempos están cambiando. Cualquier persona sabe, o puede saber ahora, que a las protestas estudiantiles, conocidas como el Movimiento del 68 en México, el gobierno en turno respondió con otra de esas infamias que llenaron de cicatrices abiertas la historia de nuestro siglo XX. Le impuso un final sangriento. A la pasión vital, valerosa, de la festiva protesta de los jóvenes, respondió con el peculiar culto mexicano de la fiesta de la muerte, de la violencia, de la sangre. La conmoción fue brutal. El miedo y una rabia sorda y muda se extendió por toda la ciudad y más lejos aún.
Pero no fue suficiente. 2 años y medio después, en el mes de junio del año 71, ante el intento de mantener vivo nuestro derecho de reunión y de expresión, la respuesta de los gobernantes del partido hegemónico, llamado revolucionario e institucional a la vez, fue cambiar al verdugo militar por uno paramilitar y volver a masacrar impunemente en las calles de la ciudad. Así fue que la rabia ciega llegó aún más lejos, más profundo aún, cegada por la sangre que marcaría la década de los años 70 y algo más. Años de crímenes de Estado nefandos contra los brotes de guerrilla rural y urbana. México es paradisiaco e indudablemente infernal. Vieja lisa de conflictos raciales y políticos de toda especie, donde un pueblo genial y pleno de color posee una religión que rudimentariamente podríamos describir como una religión de muerte, con el cadalso en cruz de los romanos como emblema y un símbolo patrio formado por la lucha a muerte entre dos fieras sobre una planta de agudas espinas. Lo furioso, lo verdaderamente animal que me sostiene, lo que me guarda en pie con el rencor crecido, esto como de hueso, como de dientes que se muerden después de haber mascado el polvo, esto de sangre, esto de grito ahorcado como un aullido en la garganta, esto como un muro, como un sollozo largo de noches sin hogueras, lo animal, lo verdaderamente bronco que me duele en los ojos. Hoy me sale lo bronco y me revuelvo, hoy me sale lo herido y me desgarro. Perdón por esta forma de amargura, pero es que hoy, de muy adentro, me sale lo animal desbocado, la verdadera furia que me empuja, esto de maldecir espinas por la boca, lo formalmente triste, lo exactamente amargo como el llanto. Ahora me vuelvo y me despido y me regreso. Voy a buscar mi sombra entre la sombra, porque mordí sin tiempo un corazón de niebla, y lo bronco, lo verdaderamente animal que me sostiene, está dolido. Si una amistad nacida del alcohol lo sobrevive, sobrevivirá a cualquier cosa. Y así fue con Melesio y algunos de sus amigos. Aquí solo mencionaré a uno, quien lo llevó de la mano por el mundo del cómic y la historieta, dibujados por manos magistrales. También él, excelente dibujante. Me refiero a Arturo Pastrana, noctámbulo bebedor, con quien, entre una y otra correrías, emprendían una más. Ahora, por laberintos de tinta, en su colección de metal hurlán, heavy metal, Pequeño Nemo, Moebius, el Incal, Conan el Cimerio, y sepa cuáles más, que marcarían también las búsquedas formales de Melesio, su abolición de fronteras entre géneros dibujísticos, integrando las soluciones espaciales del cómic a su propio hacer. Sus trabajos como ilustrador, sus formatos de historieta, como El niño y el televisor, la serie dedicada a Amaranta, los dibujos para la revista de Bellas Artes,
el libro escolar para el maestro de primaria o los incidentes melódicos del mundo irracional de Juan de la Cabada expresan su aspecto diurno, transparente y gozoso. Quiso aproximarse a movimientos sociales de la época y dibujó para algunos de ellos. Incluso pudo cruzar su pensamiento la idea de militancia en una organización revolucionaria, quizá debido a la perniciosa logomaquia altucerina que minimizaba los más monstruosos crímenes cometidos y por cometer como algo necesario, indispensable para el logro de una utopía totalitaria, marxista-leninista. Era algo de esa rabia sorda, muda y ciega que lanzó a los más desesperados al abismo guerrillero. Pero nadie que conociera mínimamente al Melesio de libre espíritu, amante de placeres mundanos y de la libertad de expresión, podría imaginarlo bajo disciplina militar, obedeciendo sin chistar, dispuesto a matar sin remordimientos de conciencia, como una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar, de acuerdo a lo prescrito por Ernesto Guevara. El asesinato, en 1975, del escritor y poeta Roque Dalton, de 40 años de edad, cometido por sus camaradas de guerrilla en El Salvador, el Ejército Revolucionario del Pueblo, por órdenes de uno en particular, uno de esos rústicos, sanguinarios salvadores del pueblo, como tantos otros que organizaron grupos guerrilleros en América Latina. Uno, redactor de panfletos, celoso y desconfiado de la inteligencia cultivada de un escritor, un poeta de quien Melesio había leído: yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que exigió la esperanza. Yo amo la rosa amarga, la comunicación tonal del pájaro tranquilo, el viento que me lleva de la mano, el río que se quiebra sobre la pétrea veleidad de un bosque, la demanda de amor de un mar que ruge. Tal vez ya no estaré frente a los vientos. No lo puedo decir sin que me tiemble la flor de la sonrisa. Tal vez no se habrá extraviado mi figura y ya mi pecho será espacio de ascendentes raíces. Tal vez ya no estaré, tal vez ya estaré muerto. Mas cuando llegue, cuando fructifique, cuando estalle la dicha y se esparza sus dinámicos retornos por el mundo, mi voz, mi altura y yo volveremos a ser, porque sobre mis huesos navegarán alegres los pasos conquistados como nuevos bajeles. Dos balas para silenciar una inteligencia incómoda. Melesio recibió la noticia como quien recibe un traicionero golpe bajo, dolorosa porque sintió traicionados los principios por los que tanta gente ofrendó su vida,
tal vez motivada por el romanticismo, la inmadurez, la ignorancia de la historia, la política, pero también por un honesto amor a la justicia, a la libertad y al respeto del ser humano. Admiraba a Roque, leía honestidad en sus palabras, serenidad en su valentía, su abierta declaración de radical rebeldía, su amor que no levantó las banderas del odio. Salvador lo presentó con Juan Rulfo, el día de su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. El mismo año también le presentó a Juan de la Cabada, en su cumpleaños 75. El grupo de amigos significó un refugio temporal, una forma realmente conjunta de conceptualizar y concretar el trabajo, el común acuerdo basado en el estudio y la investigación plenamente socializados. El tiempo de trabajo no tenía límites más allá de lo indispensable para atender asuntos familiares o para tomar unas copas más cualquier fin de semana. En uno de esos fines de semana, guiados por Melesio, fuimos en bola hasta el pueblo de Nepantla, a los pies de los volcanes, a beber un magnífico pulque servido en ollas y jícaras de barro, directo del tinacal de fermentación, mientras veíamos a los expertos en el juego de rayuela lanzar una moneda a caer en un pequeño cuadrado de madera inestable sobre un resorte de alambre. El tinacal estaba en una casa rústica de aspecto humilde, amplia, situada en una ladera a los pies de los volcanes. Al atardecer, llegados los mezcales para el desempance del pulque, surgió a la plática un tema que no terminábamos de digerir. Luego de 5 o 6 años de algo que poco se recuerda, y allí en Nepantla alcanzó uno de sus momentos más cruentos: la eliminación de un grupo de jóvenes guerrilleros en un sorpresivo asalto militar a la granja que servía de casa de seguridad al grupo llamado Fuerzas de Liberación Nacional, como parte de una sucesión de sangrientos operativos policíaco-militares para desmantelarlo. Solo recordábamos los nombres de algunos dirigentes y personas con recursos y apoyos suficientes para financiar la organización, de espíritu heroico, trágico sin duda, pero también nos preguntábamos por los que desaparecían sin quien rescatara sus historias de vida, jóvenes en su mayoría, algunos de ellos entusiasmados, convencidos, directamente reclutados en el aula por alguien a quien llamaban el profe. Con un ánimo mezcla de coraje y duda, Melesio recordó a Roque Dalton y bebió en silencio. Hoy escucho las canciones de los monjes goliardos y en este fragmento encuentro el mismo tono emocional de aquel momento. Ardiendo en mi interior, con impetuosa ira, le hablo a mi corazón con amargura, hecho de polvo, de las cenizas de la tierra, soy semejante a la hoja con la que el viento juega. Con trágicas consecuencias, las organizaciones revolucionarias, incluso los movimientos campesinos y proletarios, jerarquizan el poder interno de modo muy similar, cuando no idéntico, a las instituciones estatales que pretenden destruir. Incluso entre quienes se llamaban a sí mismos trabajadores de la cultura, en un intento por crear un frente de acción político-cultural, manejado a trasmano desde una organización radical, clandestina, mediante lo que llamaron tramposamente
democracia centralizada, lo que permitiría a un pequeño grupo monopolizar el saber, la información, lo que los rebeldes deben aprender y hacer lo suyo. No duró mucho el intento de imponer un estatuto centralista con cerca de 100 artículos que ya se tenían preparados para su aprobación. La calidad y capacidad creativa de grupos como Proceso Pentágono, Germinal, Taller de Investigación Plástica y Grupo Mira trascendieron las pretensiones de manipulación política anidada en el taller de arte e ideología, dispuesto a censurar al Grupo Germinal a cambio de la aprobación de un burócrata estatal, a la que sería primera exposición colectiva de colectivos de artes visuales en la ciudad de Morelia. Allí se rompió una taza y a otra cosa. Los afectos, las emociones y los sentimientos nos sitúan ante realidades morales como, por ejemplo, los valores que se resisten a ser aprendidos del todo por nuestra razón. Salvador, el libertino, cartesiano, desbordaba energía y humor festivo. También sabía complacer a una mujer y se había casado con una pintora amiga. Las relaciones eróticas de Melesio se volvieron trinitarias y bisexuales simultáneamente, con el mismo temple y ausencia de aspavientos o arrebatos emocionales. No se trataba de un mero estado sentimental como el placer o el displacer, sino que tenían un carácter instrumental para ellos y para ella. Con el sentimiento también descubrimos lo que hemos hecho. Es entonces cuando conocemos el valor o disvalor de nuestras acciones. Pero la sensibilidad es una peligrosa virtud. También puede desconcentrar, lastimar, confundir, orillar a drásticas decisiones, convertida en esa intuición que los románticos llamaron el lado oscuro de la naturaleza, del carácter demoníaco de la vida, en el sentido en que usan esa palabra autores como Goethe o Rudolf Otto, al admitir el valor cognitivo del sentimiento, ya que no todo aquello que sabemos es un saber intelectual. La actividad grupal perdía intensidad. No salimos indemnes del frustrado intento del grupo de grupos. Las soluciones gráficas, formales, se volvían insustanciales, limitadas a lo ya probado, sin desarrollo, sin mayor interés que los probables dividendos políticos por lo realizado. Melesio se quejaba. Decía no encontrar temas que le impulsaran a nuevos emprendimientos, que despertaran alguna emoción a la cual seguirle la pista, algo que conmoviera la conciencia, su emoción y su razón. Insatisfacción, hastío, angustia, más insatisfacción, falta de fe en la realización de los propios deseos, como si lo hubiera tocado el ángel de la melancolía. Una noche cualquiera, escuchábamos el cuarto movimiento de la Sinfonía 3 de Mahler, la canción de la medianoche de Nietzsche, que yo leía en algún folleto. Oh hombre, presta atención, ¿qué dice la profunda medianoche? Dormía yo, dormía, de profundo sueño me desperté. El mundo es profundo, y más profundo de lo que el día ha pensado. Profundo es su dolor, el placer aún más profundo que el dolor.
Dice al dolor, pasa, pero todo placer quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Melesio se levantó de un sillón y me pasó un trago. Mientras bebía, él vio 2 libros que estaban sobre la mesa. Los tomó y leyó los títulos: La montaña mágica y Doctor Faustus, ambos del alemán Thomas Mann. Los sopesó antes de preguntarme: ¿los estás leyendo? ¿Me los prestarías? A pesar de que ya pasaban más de 2 décadas de creciente información sobre la magnitud de los crímenes contra la humanidad cometidos por los comunistas rusos, chinos, coreanos, camboyanos, y al final de los años 70 sabíamos que no existía socialismo en Cuba, sino un estado carcelario que perseguía sin cesar a los disidentes políticos, a los escritores, pintores, músicos, historiadores que no se ajustaran a las normas del estado totalitario, a los homosexuales y a los jóvenes que escucharan música rock y pop. Bajo la seducción de la propaganda, muchas personas consideraban la Revolución Cubana como el epicentro de la pureza, y sus líderes eran imaginados como adalides inmaculados de la libertad y la justicia. Defendían airados a cualquiera que se declarase antiimperialista, como si el mero hecho de declararlo exculpara de todo abuso o crimen. Se consideraban puros, iluminados y acertados. El idealista fanatizado con su sueño puede matar con la conciencia tranquila, porque así ayuda al progreso de la humanidad. El siglo XX fue el siglo del crimen perfecto. Los fanáticos tenían la coartada de la razón, de la filosofía, del progreso, y mataban sin ningún pensamiento de cierta humanidad, porque su tarea era liberar del mal a la humanidad. Unos millones de personas, unos miles aquí, unos cientos allá, tienen muy poca importancia. A esta negación radical de todo tipo de principio moral trascendente, Althusser y otros marxólogos pretendían matizarlo hablando de moral burguesa, democracia burguesa, y a final de cuentas, el fin justifica los medios. Entre 2 personajes antagónicos, el escritor de La montaña mágica desarrolla ese tema cuando un revolucionario jesuítico, marxista y un humanista burgués conservador polemizan diciendo el primero: la revolución ha reanudado la obra de Gregorio el Grande. Su celo piadoso se ha renovado en ella, y lo mismo que el santo, no podrá impedir que su mano vierta la sangre. Su deber es instituir el terror para la salvación del mundo en Dios, sin Estado, sin clases sociales, ni propiedad privada. Estamos de acuerdo en crear en un futuro un Estado perfecto, sin diferencias de clase ni propiedad, únicamente igualdad, fraternidad, perfección moral. Ustedes le llaman comunismo científico y nosotros el reino de Dios en la tierra. Tienen por modelo un estado original perfecto, al cual yo le llamo Edén, y ustedes comunismo primitivo, con una ideología cuyos principios y objetivos son idénticos a los del reino cristiano de Dios. Una vanguardia del futuro.
bajo el gobierno del dirigente único. No Dios, pero sí el más humano de los humanos. Y los militantes del partido, como dicen los cerdos de rebelión en la granja, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Primero Mussolini y después Hitler copiarían agradecidos el modelo de partido leninista y también la ostentación de ser los rediseñadores de la humanidad. Olvidaron que la justificación final de nuestras acciones son los seres humanos concretos, no una abstracción ni un cuerpo de creencias colectivas. En México, a través de la educación y los medios masivos de comunicación, se reproducían todo el tiempo estereotipos nacionalistas como mantras contra la perniciosa influencia cultural extranjera. Sin embargo, la decadencia del pensamiento revolucionario era también un fenómeno mundial. Desaparecían los partidos comunistas. La muerte de Mao Zedong enfrascó a los dirigentes chinos en una disputa a muerte por el poder y dejó al descubierto los descomunales efectos criminales de las ocurrencias económicas y políticas aplicadas por el maoísmo. La dirigencia rusa era una gerontocracia que retrataba el anquilosamiento de la burocracia soviética y no inspiraba a ningún grupo revolucionario. En México, la guerrilla rural en el estado de Guerrero había sido aniquilada. Y en las poblaciones de la zona de actividad, todas las personas sospechosas para los expertos militares fueron tratadas sin piedad. Tortura, asesinato, desaparición en vuelos de la muerte, sobre el mar. Las guerrillas de la locura urbana no corrían mejor suerte, mientras la corrupción y la frivolidad gobernaban la vida de los gobernantes. Como campo de juegos de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Latinoamérica vivió los horrores de las dictaduras militares, sobre todo durante los años 70, como la de Fidel Castro en Cuba, Augusto Pinochet en Chile, que usó la violencia criminal, la represión, la censura para mantenerse en el poder. El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1976 y gobernó en Argentina hasta 1981. Miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y quema de libros. En Paraguay, el general Stroessner dio un golpe de Estado y gobernó entre 1954 y 1989, sometido a las políticas de Estados Unidos. Llevó a cabo una campaña anticomunista con miles de asesinatos. En Bolivia, el general Banzer llegó al poder a través de un golpe de Estado. Fue uno de los países que colaboró en la Operación Cóndor, un plan ideado junto a Estados Unidos para instaurar gobiernos afines en Latinoamérica. Entre 1937 y 1979, Nicaragua fue gobernada por una dictadura hereditaria por 3 miembros de la familia Somoza. Eliminaron cualquier oposición a través de un cuerpo militar armado por el propio gobierno estadounidense.
François Duvalier gobernó en Haití entre 1957 y 1971. Llegó al poder de manera democrática. Al año de convertirse en presidente, suspendió las garantías constitucionales y en 1964 se proclamó presidente vitalicio. Fulgencio Batista gobernó en Cuba en varios periodos, pero en 1952 a 1959 lo hizo de manera dictatorial. Suspendió los derechos constitucionales y aprobó diferentes leyes para favorecer los intereses de Estados Unidos. En Guatemala, Carlos Castillo Armas, con el apoyo de los Estados Unidos, lideró un golpe de Estado contra el gobierno de izquierdas de Jacobo Arbenz. En República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo ocupó el cargo de presidente entre 1930 y 1961, cuando fue asesinado. Durante su mandato, causó la muerte de más de 50,000 personas. Por desgracia nuestra, la violencia y la guerra está en el mundo. Nadie la ha traído y nadie podrá llevársela. Experimentaba accesos de paranoia, miedos nocturnos, desencanto del país político, seducción por el abismo y la pérdida de control. La violencia que trasciende lo ideológico, enraizada en una fiereza animal, representada por la violencia policíaca y militar, la tortura, la guerra, la impunidad del poder absoluto sobre el cuerpo de otro. Cuerpos, su peculiar demencia de formas despiadadas, salva, y lo salvífico después se expande en los infiernos, se desarrolla y machaca y clama su condición desesperada de naufragio. Cuerpos, lo móvil contamina y roe ácidamente todo lo que semeja cuerpo o imagen susceptible de volverse cuerpo. México es el peor lugar del mundo para vivir durante un periodo de angustia, una especie de Moloch que se alimenta de almas sufrientes. Los bastardos contarán cada copa que se beba a la espera de cargárselo, diría el autor de Bajo el Volcán. Pero claro, en otro momento, todo podría sonar alegre como campanas de bodas. El bien y el mal están en todas partes, en todas las cosas, opuestos y sin embargo indisolublemente unidos, ligados como una sola cosa. Todas las señales apuntaban hacia otro lado. En el concurso internacional Intergraphic 80, cuando aún existía la República Democrática Alemana, atrincherada detrás del muro de la vergüenza y miles de tanques de guerra rusos, obtuvimos el primer lugar, previamente acordado en México, a propuesta de un prestigiado diseñador cubano de nombre Félix Beltrán, quien sería uno del jurado en Berlín. El premio estimularía nuestras convicciones favorables a la Revolución cubana, mientras en Cuba mantenían como rehén a su familia. Cuando logró sacarla de la isla, no volvió más. Curiosamente, no muy lejos del sitio donde se celebró el concurso y se entregaron los reconocimientos, se erige el Museo de la Stasi, la policía política de aquella Alemania, con sus celdas, cuartos de interrogatorios sin ventana. Más siniestras son las oficinas donde se les arrancaba o fabricaba una confesión a los detenidos. Relata una escritora cubana: los conozco, las he visto. Su contraparte en Cuba
son una copia, con la silla del recluso que no podrá mover porque está anclada al piso, y los ruidos metálicos todo el tiempo que surgen del traquetear de los cerrojos y las rejas para recordarle a los prisioneros dónde están, cuán a merced del carcelero se encuentran. Me aparto de ese sitio convencida de que para ellos es un museo del pasado, lo que para nosotros aún vivimos en tiempo presente. Ser alemán. Con Hans Castorp, el joven protagonista de La montaña mágica, Melesio vivió el descubrimiento de una cultura del orden, de respeto y protección a las artes, la filosofía, la música, la literatura, en un país de tradiciones románticas, de reflexiones luminosas, trágicas erupciones de irracionalidad y ensueños de poder. También del cuidado minucioso, podríamos decir sensual, de los detalles, de la exaltación del espíritu y la seducción del abismo, el encanto de lo individual y metafísico, cierta obsesión por la muerte, el tiempo, la disolución orgánica. Su identificación fue inmediata. Escuchó con atención, observó los cuerpos y las personalidades de una burguesía inteligente y enferma, los escenarios de la racionalidad y el impredecible poder de la naturaleza. Conjugó los extremos, primitivismo y refinamiento, construcciones cerebrales y brutalidad, apoteosis del dolor, la desesperación y una poderosa voluntad de forma, una especie de esteticismo de la barbarie, con el humor, la angustia, la agresividad, la ternura, el miedo, el placer del riesgo que alimentaban su virtuoso quehacer. Unas copas más lo volvían ebrio profeta de la reunificación. 10 años antes de que se hiciera realidad, convencido de que a los dos lados del muro de la vergüenza, el alma del pueblo alemán era la misma, indivisible. La montaña mágica lo seducía. Estupendas descripciones anatómicas, sustanciosos momentos filosóficos, magníficos retratos representativos, precisiones técnicas, científicas, psicológicas, el crucial debate entre el incendiario y el humanista, todo aquello era el relato del crecimiento espiritual del joven Castorp, a la vez que su inmersión en ese estrecho universo burgués, enfermo, que pronto se vería trastornado por la irrupción de la cruda realidad de la guerra, a la que él acudiría arrebatado por un súbito, fatal entusiasmo que lanzaba a la hoguera toda la sensata racionalidad aprendida para mantener a raya las pulsiones de muerte. El espíritu del vino dejaba de ser placentero para volverse el único áspero refugio, libertad y cautiverio. A pesar de sentirse atrapado en un torbellino de violentos sentimientos encontrados, también deseaba recomponer su vida familiar, recuperar a la pequeña Amaranta en un nuevo comienzo que cada día se venía abajo, bajo la pesada carga del pensamiento lacerado y cautivo entre fuertes, ardientes redes líquidas. Entonces vivió un desbarrancamiento del espíritu, profunda decepción moral, política, ideológica, decepción del arte, abandono de su práctica y seducción del abismo. No había temas, ni grupos, ni sindicalismo, ni revolución social. La montaña mágica mexicana era un volcán activo, amenazante, siempre al acecho
para irrumpir con la rabia de un resentimiento asesino, largamente nutrido de injusticias sociales, permanentes abusos de autoridad, de un violento poder impune y de multitud de prejuicios alimentados por una religión de calvario, de muerte. Bajo el volcán, los bebederos del mezcal se comparten lo mismo con almas sufrientes, oscuros psicópatas o con personas de ebriedades poéticas, siempre dispuestas a sublimarse en el amor del vino. A diferencia del joven de la montaña mágica, quien desciende lleno de entusiasmo bélico para entregarse a la fatalidad, y del cónsul de bajo el volcán, quien desciende la barranca entregado a la barbarie de sus fanáticos asesinos, Melesio, aunque se dio a la atracción vertiginosa de largas correrías entre gente peligrosa, en peligrosos antros de los pueblos cercanos a San Rafael, donde medra una canalla policíaca famosa por su sevicia y la impunidad que le otorga el Estado, después hubo una terrible lucha con sus demonios personales, un real ascenso a los tormentos del delirio, hasta que logró someterlos por fin para iniciar una nueva etapa creativa junto a su familia entre fantásticos incidentes melódicos, nuevamente sonriente, luminoso, ya dibujaba una estupenda, melódica Animalia en homenaje al escritor Juan de la Cabada y al grabador Leopoldo Méndez. Entonces sucedió la tragedia. El vengativo infierno, otra salvaje Animalia, esta de chacales y hienas judiciales del Estado de México, se cruzó en su camino. Un hombre camina, salta, lleva un astro en la mano, un haz de sueños bajo el brazo, un corazón para que el sol no muera, un pensamiento para la luna nueva y un cuerpo oscuro y frágil de tierra y agua vueltas sangre, vueltas, rotación de grandes mecanismos. Él bajaba con la angustia, el miedo y la alegría de siempre. Un enjambre de bestias y de sueños caminaba tras él. Tal vez nunca sepamos las circunstancias reales de su muerte. Venía por su camino de sol y lodo, de línea que ondea y rasga. Traía bajo el brazo una libreta, un corazón de amaranto hecho de lágrimas y sueños. En el camino encontró la muerte. Fue suicidio, dijeron. Hablaron sus demonios, sus policías de cabecera, y así como cada policía es un criminal y los pecadores santos, como las cabezas son colas, solo llámame Lucifer porque necesito algo de freno. Gobierno de México.